De acuerdo con la diapositiva 1, el enfoque de procesos estratégicos para convertir ideas innovadoras en objetivos y estos en realidad dentro del método del marco lógico tiene ciertos pasos fundamentales que ayudan a su desarrollo. 1. Analizar y observar las ideas dentro de un entorno específico, incluido en un contexto con especificaciones interrelacionadas, para plantearlas como una oportunidad o un problema. A ese desarrollo se le entiende como un proceso sistémico y sistemático, mediante el cual se seleccionan las ideas y se organizan en un contexto propio de la realidad. 2. La organización de ideas transformadoras requieren de la planificación por etapas. 3. Una vez sea procesado el paso 1 y 2, las ideas se plasman en un proyecto que busque anticiparse a las crisis, conduzca a explorar alternativas, prevea situaciones futuras posibles y deseadas para la prevención de la incertidumbre, de riesgos y transformarlos en oportunidades para evitar los conflictos. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 2, el punto crítico para iniciar el desarrollo de una idea innovadora que no sea rentable o tangible es conseguir su financiación en el modelo político económico neoliberal actual. Por esta razón, ustedes deben analizar la conveniencia de las ideas y así gestionarlas, persistir y tener ambiciones que les encaminen a conseguir financiación para lograr el desafío que se propone. En este sentido, es importante que se conozca que existen al menos 3 fuentes de colaboración para gestionar proyectos: la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Antioquia, bancos, entidades gubernamentales, inversionistas privadas y fundaciones, entre otras. Para lo cual, al evaluador del proyecto le debe quedar claro la dimensión de las consecuencias del riesgo del problema si el proyecto no se ejecuta. Para diseñar el proyecto es importante la participación de los involucrados para seleccionar los problemas prioritarios y diseñar los proyectos viables con sus objetivos y metas, a los cuales se le debe hacer control, seguimiento y evaluación. La diapositiva 6 señala que en el diseño de cada uno de los pasos del protocolo del proyecto se debe considerar los siguientes aspectos. 1. Utilizar frases sencillas, párrafos cortos, títulos y subtítulos. 2. La introducción debe contener el marco de referencia y el contexto de la definición o identificación del problema. 3. El planteamiento del problema debe justificar la contribución del proyecto a un cambio favorable y preparar al lector para entender el objetivo de la propuesta, además de especificar sus necesidades y de qué manera la institución financiadora ayudará. 4. El objetivo únicamente define lo que la propuesta pretende cambiar o a dónde se pretende llegar para intervenir un problema. 5. La metodología debe describir el cómo se pretende lograr los objetivos propuestos. 6. Los resultados deben definir únicamente lo que la propuesta pretende obtener al final del proceso de investigación. Su redacción debe ser en un lenguaje directo, claro y lo más operacional posible. 7. Los investigadores que solicitan financiación deben comprender muy bien la diferencia entre el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología a aplicar para lograr un adecuado diseño para su presentación, evaluación y posibilidad de su financiamiento. De acuerdo con la diapositiva 1, el enfoque de procesos estratégicos para convertir ideas innovadoras en objetivos y estos en realidad dentro del método del marco lógico tiene ciertos pasos fundamentales que ayudan a su desarrollo. 1.
Analizar y observar las ideas dentro de un entorno específico, incluido en un contexto con especificaciones interrelacionadas, para plantearlas como una oportunidad o un problema. A ese desarrollo se le entiende como un proceso sistémico y sistemático, mediante el cual se seleccionan las ideas y se organizan en un contexto propio de la realidad. 2. La organización de ideas transformadoras requieren de la planificación por etapas. 3. Una vez sea procesado el paso 1 y 2, las ideas se plasman en un proyecto que busque anticiparse a las crisis, conduzca a explorar alternativas, prevea situaciones futuras posibles y deseadas para la prevención de la incertidumbre, de riesgos y transformarlos en oportunidades para evitar los conflictos. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 2, el punto crítico para iniciar el desarrollo de una idea innovadora que no sea rentable o tangible es conseguir su financiación en el modelo político económico neoliberal actual. Por esta razón, ustedes deben analizar la conveniencia de las ideas y así gestionarlas, persistir y tener ambiciones que les encaminen a conseguir financiación para lograr el desafío que se propone. En este sentido, es importante que se conozca que existen al menos 3 fuentes de colaboración para gestionar proyectos: la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Antioquia, bancos, entidades gubernamentales, inversionistas privadas y fundaciones, entre otras. Como se observa en la diapositiva 3, ustedes deben tener en cuenta que la propuesta del proyecto para gestionar financiamiento debe tener énfasis en los siguientes 3 puntos básicos. 1. Resolver una necesidad, es decir, todas aquellas acciones que motivan a realizar el proyecto. 2. Que la experiencia sea reproducible en otros lugares, para lo cual se requiere el manejo eficiente de los recursos internos y de los obtenidos por entidades de carácter público y o privado, tanto en la realización del proyecto como en la publicación y expansión de este. Y tercero, que su aplicación tenga impacto social. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 4, para diseñar un proyecto es importante la observación, el análisis y la evaluación de fenómenos conflictivos de un escenario en un contexto determinado. Y a partir de estos componentes, con fundamento técnico-científico, se busca transformar una realidad sobre la base de la exploración y la posibilidad de lograr pruebas del objeto de estudio. Así ustedes, futuros jóvenes investigadores, podrán establecer hipótesis innovadoras como consecuencia de la observación, el análisis y la evaluación realizada. Y con base en la prueba de hipótesis, proponer otras nuevas observaciones, análisis y evaluaciones para argumentar, esclarecer, modificar, cimentar otras nuevas ideas con mayor impacto social. Así ustedes se pueden dar cuenta que este es un proceso dinámico. La diapositiva 5 reflexiona sobre la necesidad de la formación del investigador del futuro. Dicha formación debe ser integral e integrada a un contexto para que usted como investigador aprenda a organizar sus ideas y así desarrollar proyectos, planes y programas en forma sistémica y sistemática para validar los procedimientos de medición y obtener resultados confiables que conduzcan a la comunidad objetiva a buscar soluciones reproducibles que les ayuden a satisfacer sus necesidades prioritarias. En este emprendimiento, el diseño del proyecto debe ser claro en cada uno de sus pasos para su ejecución, para lo cual al evaluador del proyecto le debe quedar claro la dimensión de las consecuencias del riesgo del problema si el proyecto no se ejecuta. Para diseñar el proyecto es importante la participación de los involucrados
para seleccionar los problemas prioritarios y diseñar los proyectos viables con sus objetivos y metas, a los cuales se le debe hacer control, seguimiento y evaluación. Como usted puede observar en la diapositiva 10, el objetivo es aquella necesidad, situación o servicio que el proyecto pretende intervenir para mejorar, potenciar o fortalecer. Y así, primero, lograr un efecto favorable en una población en un contexto específico. Y dos, especificar cómo los resultados que se espera obtener afectarán el objeto de estudio o área geográfica del estudio. En la diapositiva 11 se muestra que el objetivo debe establecer alguna posibilidad que pueda generar preguntas tales como: ¿qué es lo que cambiará? ¿Cuáles serán sus bondades transformadoras? ¿Y quiénes serán los beneficiarios? De otro lado, es importante que usted tenga en cuenta que el objetivo no debe relacionar los siguientes componentes. 1. Los métodos o actividades a medir. 2. El número de personas atendidas o afectadas. Y 3. Porcentajes, al menos que el investigador sepa los resultados precisos a esperar. La diapositiva 12 señala que con relación a la propuesta de la metodología a emplear en el proyecto, debe describir el diseño experimental de la investigación antes de detallar el proceso metodológico a seguir. De igual manera, el método, la técnica y las estrategias de cómo se va a obtener resultados deben ser claros, racionales, realistas, justificables y descriptivos en orden secuencial. La diapositiva 6 señala que en el diseño de cada uno de los pasos del protocolo del proyecto se debe considerar los siguientes aspectos. 1. Utilizar frases sencillas, párrafos cortos, títulos y subtítulos. 2. La introducción debe contener el marco de referencia y el contexto de la definición o identificación del problema. 3. El planteamiento del problema debe justificar la contribución del proyecto a un cambio favorable y preparar al lector para entender el objetivo de la propuesta, además de especificar sus necesidades y de qué manera la institución financiadora ayudará. 4. El objetivo únicamente define lo que la propuesta pretende cambiar o a dónde se pretende llegar para intervenir un problema. 5. La metodología debe describir el cómo se pretende lograr los objetivos propuestos. 6. Los resultados deben definir únicamente lo que la propuesta pretende obtener al final del proceso de investigación. Su redacción debe ser en un lenguaje directo, claro y lo más operacional posible. 7. Los investigadores que solicitan financiación deben comprender muy bien la diferencia entre el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología a aplicar para lograr un adecuado diseño para su presentación, evaluación y posibilidad de su financiamiento. La diapositiva 7 indica que la introducción debe contener el marco de referencia y el contexto de los siguientes aspectos relevantes. 1. La definición o identificación del problema que se convierte en objetivo. 2. Ofrecer antecedentes breves de su organización. 3. El desafío de la investigación para desarrollar credibilidad. 4. Respaldar el tema de la propuesta con el estado de la cuestión y los resultados investigados relevantes
sobre el problema o servicio a mejorar sin exagerarlos. 5. Evitar usar listas o textos largos que podrían aburrir al lector. 6. Anexar material de apoyo como fotografías, gráficas sencillas o cuadros para hacer el texto agradable y fácil de entender. La diapositiva 8 se refiere al planteamiento del problema, el cual debe ofrecer información para preparar al lector en los siguientes puntos. 1. Entender el objetivo de la propuesta. 2. Ofrecer información utilizando datos duros que demuestren que el problema presenta una amenaza real, así como datos blandos para atraer el interés del lector. La diapositiva 9 les recomienda a ustedes que el planteamiento del problema debe mostrar una relación lógica y coherente entre los siguientes aspectos. 1. La experiencia del investigador o del grupo de investigación que respalda y el tema del problema propuesto. Y 2. Los reportes de la literatura y otros hallazgos relevantes que proporcione equilibrio entre los datos cuali y cuantitativos de carácter científico relacionados con la idea innovadora de la propuesta. Como usted puede observar en la diapositiva 10, el objetivo es aquella necesidad, situación o servicio que el proyecto pretende intervenir para mejorar, potenciar o fortalecer. Y así, primero, lograr un efecto favorable en una población en un contexto específico. Y 2, especificar cómo los resultados que se espera obtener afectarán el objeto de estudio o área geográfica del estudio. De acuerdo con la diapositiva 1, el enfoque de procesos estratégicos para convertir ideas innovadoras en objetivos y estos en realidad dentro del método del marco lógico tiene ciertos pasos fundamentales que ayudan a su desarrollo. 1. Analizar y observar las ideas dentro de un entorno específico, incluido en un contexto con especificaciones interrelacionadas, para plantearlas como una oportunidad o un problema. A ese desarrollo se le entiende como un proceso sistémico y sistemático, mediante el cual se seleccionan las ideas y se organizan en un contexto propio de la realidad. 2. La organización de ideas transformadoras requieren de la planificación por etapas. 3. Una vez sea procesado el paso 1 y 2, las ideas se plasman en un proyecto que busque anticiparse a las crisis, conduzca a explorar alternativas, prevea situaciones futuras posibles y deseadas para la prevención de la incertidumbre, de riesgos y transformarlos en oportunidades para evitar los conflictos. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 2, el punto crítico para iniciar el desarrollo de una idea innovadora que no sea rentable o tangible es conseguir su financiación en el modelo político económico neoliberal actual. Por esta razón, ustedes deben analizar la conveniencia de las ideas y así gestionarlas, persistir y tener ambiciones que les encaminen a conseguir financiación para lograr el desafío que se propone. En este sentido, es importante que se conozca que existen al menos 3 fuentes de colaboración para gestionar proyectos: la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Antioquia, bancos, entidades gubernamentales, inversionistas privadas y fundaciones, entre otras. Como se observa en la diapositiva 3, ustedes deben tener en cuenta que la propuesta del proyecto para gestionar financiamiento debe tener énfasis en los siguientes 3 puntos básicos. 1. Resolver una necesidad, es decir, todas aquellas acciones que motivan a realizar el proyecto. 2. Que la experiencia sea reproducible en otros lugares.
para lo cual se requiere el manejo eficiente de los recursos internos y de los obtenidos por entidades de carácter público y o privado, tanto en la realización del proyecto como en la publicación y expansión de este. Y tercero, que su aplicación tenga impacto social. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 4, para diseñar un proyecto es importante la observación, el análisis y la evaluación de fenómenos conflictivos de un escenario en un contexto determinado. Y a partir de estos componentes, con fundamento técnico-científico, se busca transformar una realidad sobre la base de la exploración y la posibilidad de lograr pruebas del objeto de estudio. Así ustedes, futuros jóvenes investigadores, podrán establecer hipótesis innovadoras como consecuencia de la observación, el análisis y la evaluación realizada. Y con base en la prueba de hipótesis, proponer otras nuevas observaciones, análisis y evaluaciones para argumentar, esclarecer, modificar, cimentar otras nuevas ideas con mayor impacto social. Así ustedes se pueden dar cuenta que este es un proceso dinámico. La diapositiva 5 reflexiona sobre la necesidad de la formación del investigador del futuro. Dicha formación debe ser integral e integrada a un contexto para que usted como investigador aprenda a organizar sus ideas y así desarrollar proyectos, planes y programas en forma sistémica y sistemática para validar los procedimientos de medición y obtener resultados confiables que conduzcan a la comunidad objetiva a buscar soluciones reproducibles que les ayuden a satisfacer sus necesidades prioritarias. En este emprendimiento, el diseño del proyecto debe ser claro en cada uno de sus pasos para su ejecución, para lo cual al evaluador del proyecto le debe quedar claro la dimensión de las consecuencias del riesgo del problema si el proyecto no se ejecuta. Para diseñar el proyecto es importante la participación de los involucrados para seleccionar los problemas prioritarios y diseñar los proyectos viables con sus objetivos y metas a los cuales se le debe hacer control, seguimiento y evaluación. Como usted puede observar en la diapositiva 10, el objetivo es aquella necesidad, situación o servicio que el proyecto pretende intervenir para mejorar, potenciar o fortalecer. Y así, primero, lograr un efecto favorable en una población en un contexto específico. Y 2, especificar cómo los resultados que se espera obtener afectarán el objeto de estudio o área geográfica del estudio. En la diapositiva 11 se muestra que el objetivo debe establecer alguna posibilidad que pueda generar preguntas tales como: ¿qué es lo que cambiará? ¿Cuáles serán sus bondades transformadoras? ¿Y quiénes serán los beneficiarios? De otro lado, es importante que usted tenga en cuenta que el objetivo no debe relacionar los siguientes componentes. 1. Los métodos o actividades a medir. 2. El número de personas atendidas o afectadas. Y 3. Porcentajes, al menos que el investigador sepa los resultados precisos a esperar. La diapositiva 12 señala que con relación a la propuesta de la metodología a emplear en el proyecto, debe describir el diseño experimental de la investigación antes de detallar el proceso metodológico a seguir. De igual manera, el método, la técnica y las estrategias de cómo se va a obtener resultados deben ser claros, racionales, realistas, justificables y descriptivos en orden secuencial. En la diapositiva 13 se le llama la atención en otro aspecto importante del proyecto,
en el cual es importante describir los procedimientos y estrategias específicas a proponer en el cronograma de la propuesta del proyecto, que sean congruentes con el presupuesto. Asimismo, detallar en forma breve la razón por la cual se propone la metodología seleccionada. En la diapositiva 13 se le llama la atención en otro aspecto importante del proyecto, en el cual es importante describir los procedimientos y estrategias específicas a proponer en el cronograma de la propuesta del proyecto, que sean congruentes con el presupuesto. Asimismo, detallar en forma breve la razón por la cual se propone la metodología seleccionada. En la diapositiva 13 se le llama la atención en otro aspecto importante del proyecto, en el cual es importante describir los procedimientos y estrategias específicas a proponer en el cronograma de la propuesta del proyecto, que sean congruentes con el presupuesto. Asimismo, detallar en forma breve la razón por la cual se propone la metodología seleccionada. Como ustedes pueden ver en la diapositiva 14, los resultados que se esperan de un proyecto son el producto final en términos de logro o no de la propuesta, del cumplimiento de la meta u objetivo o del cambio obtenido después de ejecutar el proyecto. Los resultados se deben tener en cuenta en las siguientes recomendaciones básicas. 1. La descripción y análisis de las transformaciones logradas en un lenguaje directo, claro y lo más operacional posible. 2. Analizar los cambios alcanzados que deben estar estrechamente relacionados con los objetivos planteados. 3. En la redacción y publicación de los resultados. Según la diapositiva 15, la evaluación de las transformaciones o cambios esperados por la ejecución del proyecto se deben dirigir a la medición del impacto social de la propuesta, la cual se establece mediante los siguientes parámetros. 1. Si los objetivos se cumplieron efectivamente o no fueron cumplidos, en beneficio de la población objeto del estudio. 2. Las variables de evaluación se deben describir como indicadores de impacto social que serán utilizados para realizar una medición efectiva de las transformaciones propuestas. 3. El análisis de las variables de los resultados deben estar centradas en aquellas acciones que se dirigen al desarrollo humano integral sostenible, diverso y equitativo en perspectiva de derecho para el progreso de la sociedad. Señor estudiante, en la diapositiva 16 usted puede observar que el desafío de medir los signos vitales de la calidad de los productos o la calidad de los servicios que se pretende en el diseño de un proyecto demanda de un proceso de gestión sistemático y sistémico en el cual se requiere de la consideración de los siguientes pasos. 1. La conveniencia de la potencia cooperativa de la energía individual para construir la energía social. 2. La utilización óptima de los recursos físicos y de talento humano idóneo. 3. Desarrollar un proceso de retroalimentación que busca conversión o transformación de productos, bienes o servicios de forma continua. 4. Aplicar controles de calidad y medición de los objetivos para que sea efectivo. 5. Interrelacionar la calidad como una función educativa y formativa integral para generar autocontrol y autogestionar cada uno de los pasos del diseño del proyecto. La diapositiva 17 reflexiona que para convertir una idea novedosa en realidad se requiere solicitar financiamiento para plasmarla en una propuesta, para lo cual usted debe tener en cuenta los siguientes aspectos básicos.
1. Pensar que está pidiendo dinero y que este es la clave para asegurar el éxito de la gestión. 2. Demostrar que el proyecto generalmente va a generar un cambio positivo para contribuir a resolver un problema social prioritario. 3. Expresar el costo del proyecto en pesos. 4. Expresar el costo en dólares si la fuente financiera es extranjera. 5. Diligenciar tu propuesta en 3 columnas en las cuales se especifique los gastos, las donaciones y el costo total del proyecto. 6. Incluir las auditorías financieras o presupuestos operacionales solamente cuando sea solicitado. Como usted puede observar en la diapositiva 18, esta lo orienta sobre el conocimiento que debe tener acerca de algunos criterios esenciales que consideran las entidades financieras de proyectos para aprobar su presupuesto. 1. El proyecto debe ser fundamentado en forma clara y transparente. 2. La meta real debe ser cuantificable y acorde a las áreas de interés que desea intervenir el proveedor del dinero. 3. Los recursos financieros solicitados deben ser realistas, sin elevar los precios. Ello genera desconfianza y efectos desfavorables para la credibilidad y desarrollo del proyecto. 4. El investigador debe garantizar el respaldo de la institución donde se ejecutará el proyecto y especificar la contribución de la misma en especie, como la utilización del espacio físico, los costos de personal por hora o por salario mensual. 5. Precisar la descripción de todos los gastos de operación que el proyecto requiera: electricidad, teléfono, mantenimiento, entre otros. 6. Especificar los rublos del presupuesto acorde al objetivo y a la metodología. 7. En el caso que aplique el proyecto para la entidad financiadora, se debe garantizar la continuidad del proyecto con financiación propia o de un tercero. Los siguientes pasos. 1. Todos los puntos clave del proyecto se deben expresar en un lenguaje activo, no pasivo y en forma precisa. 2. No utilizar jerga ni siglas, al menos que sean bien reconocidos y es necesario explicarlos. 3. Dejar muy claro quiénes se beneficiarán con el proyecto. 4. Numerar las páginas. 5. Elaborar un índice si el proyecto tiene una extensión mayor a 10 páginas. 6. Utilizar cuadros, figuras, solo donde sea apropiado. El pie de página debe estar en la misma página, no al final. 7. La presentación del proyecto se debe acompañar de una carta de petición de financiación, que no debe tener más de 2 páginas. En esta diapositiva 20 se enfatiza los siguientes puntos básicos que el grupo de investigación o el investigador principal debe certificar. 1. Los objetivos están claramente planeados. 2. El diagnóstico del estado del arte está bien investigado y refleja el problema a intervenir. 3. La metodología está de acuerdo con los objetivos y el presupuesto. 4. Los resultados que se esperan obtener están claramente proyectados. 5. Demostrar seguridad en la factibilidad del proyecto. 6. La estructuración, la planificación y la proyección del proyecto deben ser consistentes, además de precisar si las actividades del cronograma tendrán continuidad. Como ustedes pueden observar en la diapositiva 21,
Esta les informa sobre las dificultades que más se presentan señaladas por las instituciones que financian proyectos cuando evalúan los requisitos para otorgar apoyo económico. Entre estas dificultades están: 1. La información que presenta el proyecto es deficiente debido a que no es sustentada con anexos. 2. El proyecto no demuestra de forma clara que no tiene fines lucrativos. 3. Falta de información de la institución a la cual pertenece el investigador, como folletos, dirección y teléfono para verificar la información. 4. Evidenciar la importancia científico-social de la propuesta. 5. La sobrevaloración del trabajo a realizar, pero con falta de coherencia en el logro de resultados. Señores estudiantes, la diapositiva 22 los invita a considerar las opiniones que expresan los evaluadores después de la revisión de un proyecto como puntos críticos para no financiarlo, porque consideran que es deficiente al no cumplir los siguientes requisitos. 1. El modelo metodológico propuesto no es el apropiado para resolver los interrogantes planteados. 2. No se presenta explicación del porqué de la selección de los métodos experimentales. 3. No se señalan los posibles riesgos o fallas metodológicas en la ejecución del proyecto. 4. El proyecto presenta datos no validados, inconsistentes e insuficientes sobre el problema planteado. 5. Se presentan proyectos originales con datos preliminares insuficientes. 6. El proyecto carece de una revisión crítica y profunda del estado de la cuestión del problema en la literatura. Ustedes pueden observar que en la diapositiva 23 se les guía hacia la organización de los requisitos que deben presentar en la propuesta para solicitar financiación. 1. Carta de presentación del proyecto, donde se consideren los objetivos propuestos y el costo del proyecto. 2. Diligenciar bien los formatos que solicitan de forma clara y precisa, con la información completa solicitada y sin error de ortografía. 3. La hoja de vida del autor lo más resumida posible e información de la institución local que apoya el proyecto. 4. Señalar si algún revisor extranjero no debiera revisar el proyecto. 5. Resaltar que alguien puede ser un competidor ante cualquier situación de desacuerdo a la hora de revisión del proyecto, como un conflicto de intereses. 6. Mencionar detalles concretos sobre el presupuesto que se propone aplicar en un tiempo determinado. 7. Utilizar canales de comunicación adecuados y eficientes. Ustedes en la diapositiva 24 pueden recapitular los pasos básicos de un proceso sistémico y sistemático para que se atrevan a experimentar el arte de crear ideas novedosas y materializarlas en la realidad mediante el diseño de un proyecto como un plan de vida para un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación a través de una adecuada presentación del mismo bajo la metodología del marco lógico, donde se deben considerar los siguientes parámetros fundamentales. 1. No desaprovechar la oportunidad y los términos de la presentación del proyecto escrito en un lenguaje claro y preciso. 2. Utilizar ayudas didácticas y mediaciones pedagógicas, además de una comunicación dialógica que ayuden a dar una visión más clara, tales como figuras, esquemas, fotos, en el caso de que la institución lo permita, audiovisuales, videos, entre otros. 3. Mostrar un historial de honestidad e integridad, evidenciando un control financiero sólido y adecuado para crear confianza y organización interna fuerte del grupo de investigación. 4. Definir los objetivos finales e intermedios de una forma clara y precisa.